Vayamos al Señor a una palabra de oración, iglesia. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pido que mientras que estudiemos Esdras, recordemos, Señor, que cuando el pueblo se levanta para hacer tu obra, el enemigo se levanta en contra de esa obra y habrá gran oposición, pero el pueblo debe de perseverar por medio de tu palabra. Bendice las escrituras, que sean expuestas con fidelidad al texto, Señor. Haz al lado al hombre y fortalece las manos de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Esdras capítulo 4. En nuestra serie de Esdras hemos visto en el capítulo 1 la fidelidad de Dios al mover el espíritu de Ciro, rey de Persia, después de 70 años de cautiverio para Israel. Con este decreto los judíos podían dejar a Babilonia y regresar a Jerusalén a reconstruir el templo que se encontraba en ruinas. En el capítulo 2 de Esdras vimos una lista de los nombres cuyo espíritu Dios había movido soberanamente para regresar a trabajar a Jerusalén. En el capítulo 3 vimos al pueblo de Dios ya en Jerusalén trabajando unidos como un solo hombre, liderados por Zorobabel y Jesúa. Y finalmente vimos en el capítulo 3 un momento bello cuando se echan los cimientos del templo en Jerusalén. Pero también vemos una imagen agridulce en Esdras 3, si me acompañan ahí, antes de llegar al capítulo 4, en Esdras 3, versículo 10, miren lo que dice Esdras 3, versículo 10, dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaba los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. En esta imagen vemos a los jóvenes que crecieron en Babilonia, llenos de gozo al ver que los cimientos del templo de Dios son echados. Pero a la vez vemos a los ya viejos, a los que habían visto la gloria del primer templo de Salomón con mucha tristeza, y vemos sentimientos encontrados. Pero en realidad esta imagen nos muestra la fidelidad de Dios que seguía continuamente hacia su pueblo a pesar de su pecado, porque Dios es fiel y seguía cumpliendo su pacto aún después de 70 años de cautiverio. El día de hoy se me ha asignado el capítulo 4 de Esdras, que nos habla sobre la oposición que encontraría el pueblo de Dios al reconstruir el templo. Nuestro texto de hoy nos recuerda que el cumplir la voluntad de Dios en este mundo caído involucra una guerra espiritual y mucha oposición espiritual. Y este pasaje también nos recuerda que el pueblo de Dios debe de perseverar en la obra y no dejarla a pesar de la oposición que encontremos. Esdras 4, versículo 1, nuestro pasaje de hoy dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde el día de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Como hemos visto, el pueblo de Dios en Esdras del 1 al 3 está animado y está unido trabajando como un solo hombre para cumplir la voluntad de Dios. Pero al igual que todo era bueno en Génesis 1 y 2 y en Génesis 3 aparece la serpiente, en Esdras 4
aparecen los enemigos de Israel. Estos enemigos se ofrecen con astucia en los versículos 1 y 2, con astucia e hipocresía, ayudar a los vendidos de la cautividad, es decir, a los judíos. Estos hombres son los mismos que son mencionados brevemente en Esdras 3. Miren Esdras 3, y guarden su lugar ahí, miren Esdras 3, versículo 3. Esdras 3, versículo 3, y lo menciona a estos hombres brevemente. Esdras 3 dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Esos hombres que odian al pueblo de Dios y aún los intimidaban, son los mismos que ahora se opondrán en el capítulo 4 a la obra de Dios. Y por medio de esta oposición probarán la fe del pueblo. Y esto nos recuerda que la obediencia y la fe del pueblo de Dios siempre será probada como por fuego. Y la pregunta para Israel como para nosotros siempre será, ¿preservaremos cuando nuestra fe sea probada? ¿Seremos obedientes hasta el final o cederemos en la tentación de abandonar la obra? En Esdras vemos que en el momento que el pueblo de Dios se propone hacer su voluntad, el enemigo se levanta en contra del pueblo. Y quiero que noten la astucia de los enemigos de Israel al pretender querer ayudar a los judíos a edificar la casa de Dios. Esdras 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los vendidos de la cautividad, referencia a los judíos, edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Lo primero que hacen los enemigos es tratar de destruir la obra de Dios de manera interna. Los enemigos claman ser adoradores de Jehová, al igual que los judíos, y dicen querer edificar con ellos. Los estudiosos identifican a estos enemigos como los samaritanos. Los samaritanos no adoraban a Jehová, sino que tenían una mezcla de aspectos de la adoración verdadera de Jehová con la adoración pagana. No vayan ahí, pero refiriéndose a la ignorancia de los samaritanos, segunda de Reyes 17:26, la ignorancia de ellos en cuestiones de las cosas de Dios, segunda de Reyes 17:26 dice, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Así que es claro que estos enemigos no adoran a Jehová, ni conocen verdaderamente su ley. Y esta misma táctica del diablo y sus demonios la vemos presente el día de hoy. Muchas sectas el día de hoy, como al igual que los enemigos de Israel, claman ser creyentes verdaderos, claman ser adoradores del único Dios verdadero, Jehová. Y estas sectas, como los testigos de Jehová, los católicos y los mormones, dicen creer en Jesús y en su evangelio. Pero tú pregúntales a estos hombres, ¿y ustedes quiénes dicen que es Jesús? O pregúntenles, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y es uno salvo por fe y la fe solamente en Cristo y este crucificado. Y verás que esos hombres no creen en la Biblia como dicen hacerlo. Pero aquí vemos que los hombres, los líderes del pueblo, Zorobabel y Jesúa, los líderes de Israel eran mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y les niegan a estos hombres integrarse a la obra. Miren conmigo Esdras 4, versículo 3. Esdras 4, versículo 3 dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Zorobabel, Jesúa y el resto de los líderes de Israel logran discernir que estos enemigos tienen malas intenciones y no les permiten unirse a la obra.
Es decir, Israel y sus líderes pasaron la primera prueba de fe delante de las fuerzas enemigas. Ellos tuvieron suficiente discernimiento para identificar que estos hombres no venían de parte de Dios. Y es muy importante recordar que aunque estos enemigos de Israel eran de carne y sangre, como aprendimos en la clase de Efesios con el pastor Melvin, en realidad este era un ataque satánico en contra de la obra de Dios. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de ese siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como dijo el pastor Melvin, este mundo espiritual es igual de real que el mundo físico en el que vivimos. Y si tú eres un creyente sentado en la casa de Dios el día de hoy, bienvenido a esta guerra espiritual. ¿Estarás listo cuando tu fe sea probada como por fuego? Esos samaritanos en nuestro pasaje eran influenciados por la antigua serpiente para detener la obra de Dios. La misma serpiente y león rugiente que intenta que el pueblo de Dios el mismo día de hoy deje de trabajar en el avance del evangelio. Pero aquí vemos que el liderazgo de Israel pudo discernir las intenciones de esos hombres y la primera vez les negaron entrar a la obra. Y ellos obviamente apelaron a Ciro, rey de Persia, y les dijeron que solamente Ciro les había dado autoridad a ellos, a los judíos y no a los samaritanos, para trabajar en la obra. Esdras 4, versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero es todo. ¿Se dieron por vencidos los enemigos de Israel? ¿Se dio por vencido Satanás y sus demonios y dejaron que la obra de Dios continuara sin oposición alguna? Claro que no. Satanás odia al pueblo de Dios y no se dará por vencido hasta lograr destruir esta obra. Y si para Satanás no funcionó mezclarse con el pueblo de Dios, ahora intimidaría al pueblo con amenazas. Ciertamente Satanás es el acusador de los creyentes y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Esdras 4, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Aquí salen los verdaderos colores de los hombres que ofrecían su ayuda para ayudar a la obra de Dios. Ellos odiaban al pueblo y intimidaban al pueblo. La amenaza obviamente tenía que ver con que cesara la construcción del templo. Y es muy probable que amenazaron al pueblo de Dios con matarlos si ellos continuaban trabajando en la obra. Pues el mismo espíritu que llevó a Caín a matar a su hermano es el mismo espíritu que poseía a estos hombres o influenciaba a estos hombres para detener la obra de Dios. Bien dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú quieres vivir para la gloria de Dios, padecerás, sufrirás persecución. Yo me pregunto, ¿cuánto estás dispuesto para obedecer a Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir, mi hermano y mi hermana, para obedecer a Dios? ¿Qué harás cuando venga la oposición? ¿Cómo reaccionarás cuando venga la persecución? ¿Serás fiel en el día malo? ¿Serás fiel cuando tenga un precio obedecer a Dios? Un creyente que busca obedecer a Dios siempre sufrirá persecución y su fe siempre será probada. Y bien se ha dicho que la razón por la que muchos no experimentan persecución es porque se parecen tanto al mundo que no hay nada que perseguir. Regresando a nuestro pasaje, vemos que los enemigos de Israel recurren a las tácticas de intimidación para detener la reedificación del templo. Esdras 4, versículo 4 dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no
edificara. La Biblia de las Américas lee: entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Literalmente en el hebreo, desanimar es debilitaron las manos. Los enemigos de Israel debilitaron las manos del pueblo de Dios. Los enemigos se enfocaron en detener su celo, en detener su ánimo y su gozo de trabajar para el Señor. ¿Cómo están tus manos en las obras, mi hermano? ¿Están fortalecidas en el Señor? ¿Están gozosas o están debilitadas por el enemigo? Esdras 4:4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara, y lo debilitó sus manos para que no edificara. Y quiero que noten que esta persecución va de un grado a otro. Esta persecución va gradualmente siendo progresivamente intensificándose. Miren el versículo 5, Esdras 4, versículo 5 dice: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ya vimos que los enemigos trataron de infiltrarse dentro de la congregación de Israel, pero fallaron por el discernimiento de los líderes. Luego trataron de intimidarlos, de desanimarlos de la obra, de debilitar sus manos para que no continuaran trabajando. Pero ellos no se detienen ahí, ahora sobornan a consejeros, a representantes legales para que vayan delante de la corte del rey de Persia para acusar a los judíos. Noten que este ataque fue largo. Fue todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, esta persecución contra Israel por reconstruir el templo no fue breve, sino constante. Y se extendió varias administraciones. Miren en el versículo 5, parte final: todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, este ataque de los enemigos de Israel no desapareció, era constante, era intenso, era intimidante, era poderoso, era orquestado, era planeado, era un ataque legal en la corte de Persia, era un ataque emocional por medio de amenazas, pero más que nada era un ataque espiritual por medio de Satanás y sus demonios. Un ataque diseñado a detener la mano de los creyentes, para que detuvieran la gran obra que hace unos capítulos atrás trabajaban unidos como un solo pueblo. Esdras 4, versículo 5: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa en la oposición que encontraron por medio del gobierno de Persia. Creo que este tema es muy importante para el día de hoy, ya que hay un gran debate sobre qué debemos de hacer si el gobierno manda que las iglesias cesen la obra de Dios. ¿Qué debemos de hacer cuando el gobierno nos llama a detener la obra de Dios? Muchos creyentes dicen que cuando el gobierno nos manda a hacer algo, debemos de obedecer sin excepción. Y ellos citan Romanos 13, versículo 1, donde dice, no vayan ahí, pero dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Pero pregunta, ¿ese texto enseña que debemos de obedecer al gobierno en todo lo que manda? Porque la última vez que revisé la Biblia, el hombre que escribió Romanos 13 fue Pablo, y fue arrestado por el gobierno de Roma por predicar el evangelio. Pablo, quien escribió que nos sometamos al gobierno, fue ejecutado por el gobierno, y su crimen fue predicar a Cristo y a este crucificado. Esto nos enseña que todo creyente debe de honrar a sus autoridades
y someterse a ellas porque son establecidas por Dios. Pero esto no aplica cuando el gobierno decide desobedecer o contradecir a Dios. Por ejemplo, si el gobierno nos llama a apoyar el homosexualismo, ¿lo haremos? No, porque es pecado. Si el gobierno nos llama a apoyar el aborto, que es matar a bebés delante de los ojos de Dios, ¿lo haremos? No, porque es pecado. Si el gobierno nos llama a dejar de predicar el evangelio y cerrar las iglesias, ¿lo haremos? No, porque tenemos un mandato y si dejamos de hacerlo es pecado. Hechos 5:29, los apóstoles respondieron por nosotros: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos de obedecer al gobierno porque es un mandato de Dios, pero cuando este gobierno viola los mandatos de Dios, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Hebreos 10:25 nos dice que tenemos un mandato para congregarnos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, y tanto más, y tanto más cuando veis que aquel día se acerque. ¿Cuántas iglesias han cerrado este último año para siempre? ¿Cuántas iglesias han parado de predicar el evangelio? ¿Cuántas iglesias han parado de plantar iglesias? ¿Cuántos creyentes abandonaron los mandatos de Dios y usaron la pandemia como excusa? La última vez que revisé mi Biblia no dice que podemos desobedecer a Dios en medio de las pandemias. Amada iglesia, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, aun cuando el gobierno es quien nos manda a detener la obra de Dios. Pero mi pregunta es, ¿estás listo para sufrir, para obedecer a Dios? ¿Te encontrarás fiel en el día de la prueba? ¿Qué harás cuando la presión aumente y tu fe sea probada? Porque créeme, iglesia, que el día viene que tu fe será probada. Y en estas vemos que los enemigos de Israel sobornan a los consejeros legales y van delante de los reyes de Persia, delante del gobierno de Persia y tratan de detener la obra legalmente. Esdras 4, versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ahora quiero que noten algo muy importante. En Esdras 4, del 1 al 5, está hablando de orden cronológico. Todo va en orden, todo está en el tiempo de los judíos. En el tiempo que, desde el versículo 1 al 5, todo va en orden de tiempo. Pero ahora del versículo 6 al 23, Esdras hace un paréntesis. Un paréntesis que es acronológico. Está fuera de orden del tiempo. Y lo hace para hacer énfasis en la persecución que avanzaría. No nomás sería en los tiempos que vivieron los judíos que regresaron a poner los cimientos, sino hasta los tiempos hasta de Nehemías. Entonces del versículo 6 al 23 es un paréntesis que habla de muchas cosas, de mucha persecución hasta los tiempos futuros. Y quiero que noten, pero lógicamente el tema es el mismo, la persecución. Miren el versículo 6. Y noten cómo cambia de rey. Ya no dice Ciro, mire, dice versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Cómo sabemos que es el futuro? Porque Asuero es el rey que termina casándose con la reina Esther. Pero aún en el futuro, esta persecución seguía contra Israel. Y le envían, el versículo 6 dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. No tenemos registro de las acusaciones que escribieron contra Israel en el reinado de Asuero, pero noten el versículo 7. Habla de otra carta con acusaciones, pero a otro rey, al rey Artajerjes. Miren el versículo 7. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabael y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo.
Noten que estas acusaciones estaban escritas en arameo, que era el lenguaje oficial Persia en los documentos. Y quiero que noten cómo esta persecución involucra al mismo gobierno. Entre finales de diciembre y comienzos de enero, a 6 pastores de la iglesia Trinity Bible Chapel en Canadá se les dio una multa de $10,000 a cada uno por separado, a cada uno individualmente. La razón de la multa, el reunirse a predicar el evangelio con su iglesia, cuando el gobierno decidió que no era seguro hacerlo. ¿Qué harás, iglesia, cuando la persecución toque a tu puerta? ¿Dejarás que el gobierno dicte la adoración a Dios? ¿Cerrarás tu iglesia? El hacerlo es desobediencia a Dios. Pero muchas iglesias han cedido a la presión del mismo gobierno y han cerrado. Y muchos han limitado aún sus servicios a un porcentaje mínimo de personas. Muchos de estos decretos del gobierno se hacen en el nombre de la seguridad. Pero Cristo jamás nos llamó a estar seguros. Lucas 14, versículo 26 dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué radical, no, hermano. Bueno, sí, pero qué bíblico. Eso es cristianismo bíblico. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Un creyente debe estar dispuesto a morir para obedecer a Dios. Mis hermanos, el seguir a Jesús ha sido riesgoso por 10,000 años de la historia de la iglesia. Por eso no nos llamó a perder nuestra vida para después encontrarla. Y no nos llamó a guardarla porque después la perderíamos. ¿Te imaginas a Pablo recibiendo una orden del gobierno de Roma de no poder reunirse por un virus que tiene 99% de sobrevivencia? ¿Qué crees que haría Pablo? ¿Obedecería al gobierno de Roma? Recuerden que este es el hombre que, como dice MacArthur, cuando llegaba a una ciudad no preguntaba cómo estaban los hoteles, sino cómo estaban las cárceles. ¿Qué crees que haría Pedro si recibiera en sus tiempos una carta del gobierno para dejar de predicar por un virus que tiene alta sobrevivencia? ¿Qué crees que haría Esteban, el hombre que estuvo dispuesto a morir apedreado por el evangelio, si recibiera una carta del gobierno y lo ordenaran a dejar de predicar por cuestiones de salud y de seguridad? ¿Qué crees que haría Daniel si le dieran a escoger entre obedecer a Dios o ser tirado con los leones? ¿Dónde están los cristianos bíblicos? ¿Dónde están los cristianos dispuestos a morir y a sufrir para ser obedientes al evangelio? El cristianismo de hoy está más preocupado por su seguridad que por obedecer al Dios que creó los cielos y la tierra. Hay muchos hombres que elogian la valentía de los reformadores, como la pasión de Lutero para enfrentar al Papa cuando era más poderoso que todos los reyes del mundo. Y después estos mismos hombres se voltean y tiemblan delante de un virus que tiene 99% de sobrevivencia. No me digas que eres reformado si no tienes la pasión para obedecer a Dios antes que a los hombres. Esdras 4, versículo 7. Noten cómo esta persecución se intensifica. Esdras 4, versículo 7. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrades, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo, era un lenguaje oficial, una acusación legal delante del gobierno de Persia. Versículo 8. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En la fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa,
esto es los elamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Noten la magnitud de la oposición que incluye a varios representantes del gobierno que están unidos a detener la obra de Dios. En el momento que el pueblo de Dios se enfocó como un solo hombre a trabajar para su obra, se levantó todas las huestes del infierno en contra de él. ¿Qué tiempo viene este mensaje? ¿En qué tiempo viene este mensaje? Cuando esta iglesia, como pueblo unido, se está levantando como un solo hombre. ¿Estás listo para sufrir, para obedecer a Dios? Pero ¿qué sabemos sobre estos enemigos de Israel? ¿Quiénes eran? Miren el versículo 10, nos da un poco de información. Dice, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, las demás provincias del otro lado del río. Este versículo nos dice que los enemigos de Israel habían experimentado un exilio similar al de Israel. Es decir, estos enemigos también estaban bajo el control político de Persia y fueron establecidos en provincias, y aquí le llama a esas provincias del otro lado del río, que parece ser una referencia a Jerusalén. Y ellos fueron establecidos en esa zona alrededor de Jerusalén por un rey llamado Asnapar, que no tenemos mucha información sobre él. Pero ahora veamos qué le escribieron en estas acusaciones al rey de Persia. Miren el versículo 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Atarjerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Satanás es un acusador, mis hermanos, y usa a sus acusadores para detener al pueblo de Dios. Y lo primero que menciona en la carta es que al rey Artajerjes es que si él permitía que Jerusalén fuera reedificada, sería un peligro para el rey de Persia, porque esta ciudad, según ellos, era rebelde y mala. Versículo 3 dice, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Lo segundo que dicen es que si los judíos reconstruyen su ciudad, ellos pronto dejarán de pagar impuestos al rey. Los enemigos con astucia llamaron la atención al rey diciéndole que les iba a afectar el bolsillo de Persia. Versículo 14, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. No nos es justo ver el menosprecio del rey. Estos judíos que también estos samaritanos que acusan a los judíos, que han sido exiliados también y están bajo el poder político de Persia, dicen en el versículo 14, siendo que nos mantienen del palacio, en otras palabras le dan honor de labios al rey de Persia. Y no es porque les gusta dar impuestos, pero con tal de destruir a Israel, dicen que están de acuerdo con el rey, pero probablemente lo detestaban. Y le dicen que si Jerusalén es reconstruida, esto le traerá gran deshonra a su reinado, a este reinado de Persia. Versículo 15. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Estos hombres le dicen al rey que revisen los registros, los libros de historia que guardaba, documentos oficiales que guardaba Persia sobre lo que había pasado con reyes anteriores. Y le dicen al rey, verifica por ti mismo que esta ciudad ha sido rebelde y que en tiempos antiguos formaba rebeliones. Y por eso fue destruida. Por eso fue exiliada, llevada a la cautividad.
por Babilonia. Y esto que mencionan es parcialmente cierto, pero lo exageran para destruir la obra de Dios. Y como Satanás es un maestro en la palabrería, en el versículo 16 hacen un comentario para incitar al rey a la acción de detener la obra de los judíos legalmente. Miren el versículo 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Si tú dejas que el pueblo de Dios termine la obra, esta ciudad no pagará impuestos, esta ciudad se levantará en contra de ti, será rebelde y jamás rey de Persia, jamás será tuya. Claro, están exagerando, pero querían destruir el pueblo de Dios. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir? ¿Te mantendrás fiel cuando la presión aumente? Ten por seguro que tu fe será probada de todos los ángulos posibles, como por el fuego. Y en nuestro pasaje, los enemigos de Israel primero trataron de integrarse a la obra de Dios para destruirla de dentro, pero no pudieron. Después se quitaron la máscara de amigos de los judíos y comenzaron a intimidarlos. Trataron de debilitar sus manos, su ánimo y su celo. Después los enemigos contrataron a consejeros legales para frustrar su obra, e implícito está que fueron años y años de oponerse a la obra de Dios. Y finalmente, en un ataque orquestado, mandan una carta redactada con veneno para lograr que el mismo rey de Persia detuviera a los judíos. ¿Cómo responderá el rey? Versículo 17. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Recibió el rey la carta, versículo 19. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad en tiempos antiguos se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Una vez más, esto es cierto porque hubo reyes en Israel que fueron rebeldes, pero aquí estos judíos no estaban en la posición para rebelarse. Estos eran reyes del pasado. Versículo 20. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron a todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Y dice el rey, e incluso en el libro de historia encontré que en los tiempos de Israel anteriores hubo reyes poderosos, que ellos eran los que controlaban el viejo mundo, refiriéndose probablemente a Salomón o a David. Versículo 21. Ahora pues, dice el rey, da orden que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? El rey da la orden: detengan a esos hombres inmediatamente y háganlo rápido hasta que yo dé nuevas instrucciones. Y mirad que no seas negligencias en esto, háganlo inmediatamente. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? El rey les otorga el permiso a los enemigos de Israel para que detengan a los judíos inmediatamente para evitar daño a su reinado. Ahora los enemigos de Israel tendrían una orden del mismo gobierno de Persia, del mismo rey, para detener la obra de Dios. Versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. La respuesta del rey llega a Jerusalén y los pies de sus hombres corren rápido para hacer el mal y violentamente detienen a los judíos de trabajar en la obra del Señor. Y recuerden que ahora tienen el poder legal para hacerlo. Ahora recuerden, los versículos 6 al 23 que dijimos era un paréntesis que habla de toda la persecución, incluyendo el futuro. Y está mezclando el pasado y el futuro para hacer énfasis en la intensidad de persecución que experimentó y continuará experimentando el pueblo de Dios cuando se une
como un solo hombre hacer su obra. Vimos que los enemigos trataron de detener la obra infiltrándose al pueblo, pero Dios nos los permitió por medio de su liderazgo. Segundo, los enemigos trataron de intimidar a los judíos con amenazas y debilitar sus manos para que estuvieran desanimados y sin celo para trabajar. Tercero, los enemigos sobornaron a consejeros legales para frustrar la obra de reconstrucción. Y finalmente, los enemigos se unieron en redactar una carta al rey Artajerjes, incitándolo contra el pueblo de Dios para detener la obra. La voluntad de Dios era que el pueblo era que el templo fuera reedificado. Pero aquí tenemos una de las notas más tristes en todo Esdras. Miren el versículo 24. Y por cierto, el versículo 24 ya entra otra vez, después de la paréntesis, al tiempo. Entonces el versículo 5, cuando los acusaban los consejeros legales y los intimidaban, se conecta con el versículo 24. Pero el punto es el mismo: la oposición en contra del pueblo de Dios. Miren el versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Sabes lo que es más triste de este versículo? Que esta nota, este comentario divino, describe a muchas iglesias el día de hoy. Entonces cesó la obra de la casa de Dios. Muchas iglesias, por la presión legal del mismo gobierno, por la posición que han enfrentado, por la intimidación de sus enemigos, han debilitado sus manos y han detenido la obra de Dios. Es verdaderamente triste recordar que hace 3 capítulos estaban todos unidos, enfocados en la misma obra, como un solo hombre, buscando glorificar a Dios. Pero toda buena obra será probada como por fuego. Y en el día de la persecución se revelará cuál verdaderamente estaba arraigada en la palabra de Dios. Esdras 4, versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Pero ahora noten la nota de esperanza. Y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Según los estudiosos, se detuvo por 16 años. 16 años de victoria temporal para los enemigos de Israel. Pero gracias a Dios que la obra de Dios no depende de los hombres, sino de Dios. Y Dios reinicia, Dios aviva, Dios levanta una vez más su obra. Dios fortalece una vez más a su pueblo. El día de hoy leemos los capítulos de la Biblia y pensamos que ahí termina el contexto de una historia, pero no siempre es así. Los capítulos no son inspirados por Dios. Esa historia no termina en el versículo 24. Noten el capítulo 5, versículo 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaban sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. El pueblo estaba con las manos débiles y se sentían derrotados, pero como dijo un predicador, todo avivamiento espiritual empieza con la predicación de la palabra de Dios. Dios envía no a uno, sino a 2 predicadores, a 2 embajadores, a 2 heraldos del rey no de Persia, sino del rey de reyes, a 2 profetas para que animaran al pueblo, no con sí mismos, sino con la palabra de Dios. Y sus nombres en el versículo 1, Esdras 5, versículo 1, dice que son Ageo y Zacarías. Un comentarista dijo, así como Esdras y Nehemías iban juntos, así Dios mandó juntos a estos predicadores, refiriéndose a Ageo y a Zacarías. Alguien más dijo, refiriéndose a estos predicadores, Ageo y Zacarías, Dios siempre pone al hombre rústico
y al poeta juntos en el ministerio. Ahora, yo no sé quién es el profeta. Aquí somos dos predicadores, ¿verdad? Ustedes deciden cuál es el poeta. No me vayan a decir que soy yo, por favor. Esdras 5, versículo 1. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Quiero que noten que estos profetas, dice aquí, que ayudaron para que el pueblo reedificara la casa de Dios. Y no creo que estaban cargando los ladrillos. ¿En qué manera ayudaron? La única manera que saben ayudar los predicadores, predicando la palabra de Dios. La predicación de esos hombres fue como una espada de dos filos al pueblo de Israel. La predicación fue autoritativa, la predicación fue confrontadora, la predicación fue exhortativa, fue consoladora, fue como el martillo, fue como fuego en su corazón. La predicación venía con el sello de Dios para avivar al pueblo de Dios, para fortalecer la mano que los enemigos habían bajado. Es la palabra de Dios, hermanos, que fortalece nuestras vidas espirituales. Es la palabra de Dios que vitaliza a la iglesia el día de hoy. Es la palabra de Dios que hizo que los israelitas volvieran a tomar, que los líderes volvieran a tomar ánimo y reedificaran el templo. ¿Cómo me gustaría tener el sermón de Ageo y Zacarías? Y leerlo, tal vez predicarlo. Y si lo tenemos. Con eso termino. Vayan conmigo a Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Y terminemos con el sermón que vivió al pueblo de Dios hace 2000 años. Está casi al final del Antiguo Testamento, pero si no están ahí, solo escuchen. Ageo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, que en Esdras se le llama Jesúa, aquí es Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: aquí en este contexto, el pueblo de Dios está pecando porque ha abandonado la obra de Dios. Y Dios manda a los profetas, a Ageo siendo uno de ellos. Y en el versículo 2 los confronta. Dice el profeta que manda a Dios: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo de Dios estaba en pecado porque ellos al ver la intimidación, al ver la oposición, ellos debilitaron sus manos y ellos dijeron, bueno, debe ser la voluntad de Dios que nos sometamos a los enemigos, que nos sometamos al gobierno de Persia. Hay que dejar la obra de Dios. Así ha hablado el Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No es tiempo de trabajar en la obra de Dios, decía el pueblo de Israel. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros, esto es Dios hablando por medio de su profeta, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Las casas de los israelitas estaban arregladas con mucha decoración. Ellos estaban trabajando en sus propias casas en Jerusalén y habían abandonado la casa de Dios. Habían dejado de poner a Dios primero por la oposición. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, arregladas, y esta casa, refiriéndose al templo de Dios, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre nuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad
la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo lo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esa tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre el trabajo de manos. Y oyó Zorobabel. El pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Trabajaban en sus propias vidas, en sus propias casas, y Dios manda al predicador. No manda a uno, manda a dos. Y en el versículo 5 les dice, parte final, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Yo quité mi mano de bendición sobre el pueblo. En la ley mosaica era parte del pacto recibir la prosperidad física. En el antiguo pacto de Israel, no con la iglesia, pero con Israel. Entonces Dios quitó su bendición sobre este pueblo. Recogéis poco, coméis y no os hacéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja el jornal recibe jornal roto. Todo lo que hacen quedan insatisfechos porque mi mano no está sobre ustedes. Y cuando trabajan es como si lo pusieran todo su dinero en un saco roto. Meditad, versículo 7, parte final, sobre vuestros caminos. Subid al monte. En otras palabras, trabajen una vez más en mi casa y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Si te enfocas en ti mismo y traes todo para tu casa, pero dejas mi casa abandonada, yo lo soplaré como el viento y lo echaré y lo esparciré y no bendeciré tu vida. Y aunque está hablando específicamente de un pacto específico con Israel, créeme que Dios puede quitar la bendición de tu vida de una manera u otra el día de hoy. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó, versículo 12, la respuesta, y oyó Zorobabel, el líder del pueblo, el gobernador de Israel, enviado desde Persia a Jerusalén a trabajar en las obras, el gobernador delante de los ojos de Dios, el líder delante de los ojos de Dios, y oyó Zorobabel, hijo de Saltiel, y Josué, que es Jesúa en nuestro capítulo 4 de Esdras, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Escucharon la predicación autoritativa, escuchar la predicación confrontadora, con el Espíritu de Dios hablándole a sus corazones, se dieron cuenta que habían abandonado la casa de Dios por enfocarse en sus propias vidas. Y cuando escucharon que Dios les habló por medio de la predicación, el pueblo temió. Versículo 13. Entonces Ageo, enviando de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El pueblo temió, se arrepintió y obedeció y se enfocó en trabajar en su obra, en poner su casa, no la casa de los judíos en primer lugar, su gloria y no la gloria personal. Versículo 14, versículo 13. Por lo tanto, Dios les habló palabra de ánimo y les dijo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Sí, los enemigos son muchos. Sí, son poderosos. Sí, tal vez tendrán al gobierno de su lado. Sí, quieren debilitar sus manos. Sí, los quieren tratar de parar aún con violencia. Pero yo, Jehová todopoderoso, omnipotente, soberano, sentado en su trono, estoy con vosotros,
dice Jehová. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Noten que una vez más Dios soberanamente despierta el espíritu de su pueblo. Lo había hecho al principio de Esdras capítulo 1, cuando Dios los mueve para ir a Jerusalén, a dejar Babilonia e ir a Jerusalén a trabajar. Luego se desaniman, pero luego doblan sus brazos, se desaniman, quedan vencidos temporalmente, cesan la obra, pecan al abandonar la obra de Dios, pero escuchan la predicación de la palabra, y por medio de la predicación de la palabra, por medio del predicador hablando fielmente las escrituras, Dios mueve su palabra por medio de su Santo Espíritu, y mueve el Espíritu con E minúscula de los hombres, de los líderes y de todo el pueblo, y el pueblo se aviva y regresa a trabajar en la obra, porque Dios les prometió: yo estoy con vosotros. Todo empieza y termina con la palabra de Dios, y es la única manera de perseverar en medio de la gran oposición y vivir para la gloria de Dios.